Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presenta La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora. La semana recién pasada, el Congreso Nacional determinó finalmente que la elección del 11 de abril será en 2 días. Es decir, por vez primera tendremos un fin de semana para ir a votar. Claro, son 4 elecciones en una. Recordemos que estamos eligiendo concejales, alcaldes, también los gobernadores regionales por vez primera y también probablemente la votación más histórica que tendremos en nuestro país, por mucho tiempo recordada, aquellas personas que tendrán la misión de redactar la futura constitución política. Ninguna de nuestras constituciones en la historia de Chile se ha redactado de esta manera. Ahí a la trascendencia, ¿cuánta gente irá a sufragar? Es una gran pregunta. Por eso queremos conocer la opinión también de uno de los hombres que ha estado por varias décadas también, tanto en el Parlamento como en el municipio, en la Intendencia. Nos referimos a Rabindranath Quinteros. Gracias por estar con nosotros, senador del Partido Socialista. Primero, ¿cómo visualiza esta elección de 2 días? Imagino que usted estuvo dentro de los que la apoyaba, ¿verdad? Bien, sí, yo fui de opinión desde un comienzo. Creo que es una buena idea. Creo que, tal como tú lo decías al comienzo, cuando es una elección con 4 votaciones diferentes, concejales, alcaldes, gobernadores y constituyentes, son 4 cédulas, y normalmente en una elección donde estábamos acostumbrados a las elecciones tan normales, con una cédula, 2 cédulas como máximo, uno se demoraba entre 1 minuto y medio, entre 1 a 1 minuto y medio, 2 minutos en sufragar. Entonces, evidentemente, con 4 sábanas, porque son muchos los candidatos, aquí tengo el listado de candidatos concejales de Puerto Montt, que suman cerca de 80 y tantos, son cerca de 90. Entonces, es demasiado, mucho trabajo, le va a costar al presidente de la mesa, a los vocales, qué sé yo, en los recuentos. Entonces, yo creo que es una buena medida. Además, la situación sanitaria que estamos viviendo, es una buena medida que por esta vez sea en 2 días, sábado y domingo, con los resguardos pertinentes. Yo no tengo ningún reparo, al contrario, las Fuerzas Armadas siempre nos han dado la seguridad en las elecciones democráticas de la custodia de los elementos de la votación. Claro, porque el argumento de algunos parlamentarios era cuestionar aquello, sí, los votos, el tema de cómo ganar, que resguardados, que pudiera haber intervención, que pudiera intervención a través de... Confío absolutamente en eso. Yo no creo que alguien se vaya a ir a robar una urna, como algunos se le han pasado por la cabeza, o van a cambiar los votos. Eso no lo creo. Yo creo en el espíritu democrático de nuestro país y los ejemplos que siempre hemos dado en todas las elecciones. Claro, incluso para dar los resultados. Nosotros tenemos un sistema que otros países ya quisiesen, que parece antiguo, que no es electrónico, que no es con voto anticipado, que no tiene voto por correo, pero hay disciplina, por cierto, para aquello. Ahora, creo que fue un acierto. Y una cosa que a lo mejor que no la he escuchado mucho, pero que está aprobada. Porque hubo una consulta cuando estábamos discutiendo. ¿Y qué pasa si un vocal, un integrante de la mesa, va el puro día sábado y no va el domingo? Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Hoy día se le cancela al que va integrante de la mesa 19.000 pesos. En estas elecciones, si va un día y va al día siguiente, va a recibir 60.000 pesos. Pero si va una sola vez, recibe exclusivamente los 19.000 pesos. Que es un incentivo, es una ayuda. Claro. En este momento tan complicado que estamos pasando, por supuesto que es buena ayuda. Por cierto, exactamente. 30.000 pesos por día, en el fondo, claro, si va las 2 jornadas. Ahora, la trascendencia, porque claro, esto es lo relevante siempre y cuando vaya mucha gente a votar. Porque para el plebiscito hubo una gran cantidad de personas que decidió ir a sufragar, 80% para el apruebo, 20% para el rechazo, que no es lo mismo que ocurre con las elecciones municipales. Uno ve las cifras en Puerto Montt, por ejemplo, va muy poca gente. Por lo tanto, ¿cuál es su análisis respecto a eso? Yo creo que las 4 elecciones, evidentemente todas las elecciones son importantes, pero yo creo que hoy día de estas elecciones hay una que, bajo mi modesta opinión, va a marcar el rumbo de este país, que es la elección de los constituyentes. Tú lo decías al comienzo, primera vez en la historia de Chile, que vamos a elegir nosotros como ciudadanos a las personas, sin parlamento, a las personas que van a discutir, que van a concordar un texto constitucional que va a ser expuesto en 1 año más, 2 años más, a la opinión pública
para el veredicto final. Y eso creo que es una motivación extra que tiene esta elección. ¿Por qué? Porque siempre hemos discutido, me incluyo por supuesto, en que la Constitución actual no nos ha dejado avanzar lo que requiere este país. Y creo que ha llegado el momento de hacer ciertos cambios. Y no voy a entrar en detalle, creo que no es el tema de la conversación, pero por ejemplo un solo detalle. Para mí la salud debe ser un derecho. La actual Constitución lo considera como un negocio. Para el actual mandatario, me lo ha dicho a mí personalmente, para él la salud es un bien de consumo. Yo creo que no, que es un derecho, que el Estado tiene la obligación de entregarnos salud a todos. Es lo mismo que pasa con la educación. Con la educación, con las pensiones, una serie de cosas que yo creo que va a estar en la discusión constitucional. Y eso es importante. La elección de gobernadores también es un hito, primera vez en la historia, que la ciudadanía va a elegir a su representante regional frente al poder central. Creo que eso es importante. Ahora, si va a tener las facultades, si va a tener el financiamiento, la autonomía que uno siempre ha deseado o pensaba, yo dificulto. Desgraciadamente, también, debo decirlo con mucha franqueza, este es un gobierno que no cree en la descentralización, no está de acuerdo, entonces no le ha puesto mucho pino. Y te muestro un botón. Por ejemplo, y lo digo porque yo era presidente de la Comisión de Gobierno cuando se discutió este tema, nosotros dejamos aprobado, o sea, quedó aprobado en el gobierno anterior, en la Comisión de Gobierno del Senado, el traspaso de facultades. Hoy día hay un buen número que tienen los gobiernos regionales, les traspasamos 45 más, para ir después paulatinamente. De esas 45 quedó ingresado en Contraloría el decreto para toma de razón, asume este gobierno, saque ese decreto y cambia y envía 15 facultades. O sea, bajó 30. ¿Por qué? Porque no cree en la descentralización. Entonces, bueno, es su filosofía. Bueno, y habrá que ver efectivamente las facultades que va a tener el gobernador regional, esta nueva figura, que es la que se elige precisamente el día 10 y 11 de abril, entendiendo que, por ejemplo, acá en la Intendencia, en el edificio, ni siquiera se tiene claro dónde se va a instalar al futuro gobernador regional. En un principio se había dicho que era la misma oficina del intendente, claro, pero probablemente en otro lugar, pero son temas simbólicos respecto a que es una figura que está generando expectativas, pero probablemente las expectativas sean superiores a la realidad. Por supuesto, porque también sitúa a nueva figura del gobernador regional, que es, digamos, el equivalente al intendente de hoy día, para que entienda la ciudadanía, pero representando a la ciudadanía de verdad. Yo fui intendente de 10 años, pero a mí me nombraron los presidente Erwin y el presidente Frey. Nunca, no hubo elecciones, no había elecciones. Entonces ahora, evidentemente, el gobernador regional símil al intendente de hoy día va a tener un tremendo respaldo de la ciudadanía. Entonces, con mucha mayor fuerza, uno puede representar los intereses regionales frente al poder central. Y eso no lo veo. Senador, en este año de elecciones, claro, tenemos 4 ahora ya a puertas, en un mes o menos de un mes. Bueno, y a fines de año tendremos que elegir presidente de la República. Para muchos ya esto se ha adelantado, está en la sensación pública también, las candidaturas, las encuestas. Hay, claro, un eterno candidato como Joaquín Lavín, que lleva mucho tiempo marcando, pero apareció también Paula Narváez, que es de su sector, una mujer altamente conocida porque es puertomontina, que hizo su carrera política fundamentalmente. Esta última semana llegó a la zona también Daniel Jadwe, alcalde a la reelección por la comuna de Recoleta, y es probablemente el hombre que marca más en las encuestas aún, por sobre incluso candidatos de la derecha, siendo del Partido Comunista. ¿Qué sensación a usted como socialista le genera aquello? ¿Cómo cree que se va a llegar a la papeleta entre su candidata, Paula Narváez, Jadwe, que es el que más marca en las encuestas, versus los candidatos de la derecha? No tengo ninguna duda que después de las elecciones del 10 y 11 de abril, esto se va a desencadenar. En este momento creo que todos los partidos, sobre todo el sector nuestro, el sector de centro-izquierda, la importancia se le está dando a estas elecciones de abril. No tengo ninguna duda que después de abril, por supuesto, que va a empezar todo el despliegue territorial, qué sé yo, y espero que en mi sector hayamos aprendido de la elección y vayamos unidos, porque se le complica bastante. En esta elección de constituyentes, bien digo, de abril, vamos divididos, la centroizquierda va dividida, entonces estamos dando una ventaja que nos pueden pasar la cuenta,
por esta dispersión de votos que puede haber. O sea, lo más probable es que no se represente ese 80-20 que hubo en el apruebo o rechazo, en lo que efectivamente van a redactar la Constitución, que es lo más relevante, y probablemente va a estar bastante equilibrado eso. Exactamente, desgraciadamente no lo veo así, desgraciadamente. Ojalá que me equivoque y ojalá que tengamos una abrumadora mayoría, pero no, como se ve la cosa, por esta división absurda, creo que no lo va a ocurrir. Yo espero que para las elecciones presidenciales vayamos con un programa común, que sea consensuado y que ese programa país recoja. ¿Pero programa común consensuado entre quiénes? Entre la centro-izquierda. Yo veo a 3 bandas, no lo veo a 2 bandas. A 3 bandas como mínimo. O sea, alguien de la derecha, el candidato de ustedes, ex Concertación, digamos. Centro-izquierda, no, centro-izquierda, puede estar el PRO también, centro-izquierda e izquierda, digamos... Más el Partido Comunista, Partido Comunista, sí. 3 candidatos, o sea, creo que eso se va a dar en la primera vuelta. Pero yo creo que más importante de las precandidaturas o candidaturas es cuál es el proyecto país. ¿Qué les vamos a ofrecer al país? ¿A qué nos vamos a comprometer? Yo creo que es más importante. Entonces creo yo que este proyecto país debe de recoger las inquietudes y el reclamo de la sociedad chilena a contar del estallido del año 19. Eso es lo importante. ¿Cómo tú recoges el malestar? ¿Cómo le das solución a ese malestar? Eso es lo importante. Y yo espero que en ese programa de gobierno que tú le presentas a la comunidad, firmado, qué sé yo, sellado el pacto que se va a cumplir a cabalidad con las organizaciones sociales, etcétera, etcétera, una vez en el gobierno se cumpla de verdad. Y que nadie lo desconozca, como hubo muchos que en el gobierno de Bachelet, después de haber sido electo con la figura de Bachelet en sus afiches, qué sé yo, en sus espaldas, desconocieron, muchos desconocieron y ahí tuvimos problemas. ¿Y en lo personal usted va a la reelección como senador? Yo no tengo ningún problema de ir a la reelección, pero eso no lo puedo decir hoy día, lo decidirá la coalición a la cual yo pertenezco. Pero hay otro también candidato posible, que es Fidel Espinosa, presidente de su partido aquí en la región de los Lagos. Él ya no puede ser más diputado y ha dicho en todos los tonos que quiere ser senador. No, por supuesto, él tiene todas las, digamos... Pero usted, ¿cómo lo ve? ¿Una primaria interna del partido? Yo no tengo sector, acompañando, haciendo pareja? ¿Cómo visualiza esa elección? Yo no tengo problema de lo que decide el partido. Quiere primaria, si quiere... Vamos los dos, no tengo idea. La verdad que no me he preocupado todavía, como le digo, porque para nosotros lo más importante es lo de abril, después vamos a pensar... ¿Y qué le dice a la gente que plantea la renovación de la política? Aquello que salió muy fuerte dentro de lo que fue el estallido social, sobre todo entre los más jóvenes. Pero por supuesto, si la renovación de la política no se hace por decreto. La renovación de la política se hace como lo estima la persona, o sea, la ciudadanía. Si el elector cree que una persona lo está haciendo bien, que... digamos, es seria en los planteamientos, no le gusta la chimuchina, no anda en la demagogia, no anda en la persecución de las personas, eso es otra cosa. Porque esto cuando hablamos también de la renovación de la política, ¿pero qué estamos hablando? ¿De un cargo o de renovación de la política de la gente que está muchos años en política? Porque uno puede preguntar, bueno, si una persona que está 30 años en la Cámara de Diputados no puede ser más diputado, pero sí puede ser senador, ¿eso es renovación de la política? ¿Me entiendes lo que quiero decir? ¿De qué renovación estamos hablando? ¿De renovación de un cargo? ¿O estamos hablando de renovación de las ideas? Creo que es más importante las ideas. Claro, porque hay gente que efectivamente lleva muchos años. El caso suyo, usted ha sido intendente. Exactamente, yo llevo 8 años como parlamentario, voy a cumplir 8 años como parlamentario. Fui intendente, fui alcalde. ¿Le gusta ¿De qué renovación de parlamento me están hablando? Porque llevo muchos años en el parlamento. Sí, llevo 8 años. Ahora, esto quiero dejarlo muy claro. Yo no me voy a apelar en ningún cargo. Nunca he pedido ser candidato a algo. Nunca. Estaba en mi consulta cuando recibí un llamado, me dijeron si quería colaborar, que fuera a colaborar, que fuera al cargo de intendente, me acuerdo, en el febrero del año 90. Bueno, dejé mi profesión, vine. Regresaba a mi consulta, me fueron a pedir que fuera candidato a alcalde. En esta senaturía hubo una primaria, entre comillas, iba a haber una primaria y después se bajó uno, después el otro
también se bajó. ¿Y esta vez espera también que vaya gente de su partido a pedirle que vaya a la reelección? No tengo ningún problema, ningún drama. Todos tienen derecho a ser candidatos, todos. No hay por qué negarle a una persona no ser candidato. Veamos cuáles son los mecanismos. Nada más. ¿Lo ha pasado bien en la política como senador, por ejemplo? Bueno, de dulce y de agraz, por supuesto. ¿Le gusta ser parlamentario? Yo creo que me gusta el servicio público. Si dejé una profesión en esa época muy lucrativa, La odontología. la odontología era muy lucrativa en esa época. Por supuesto, no se puede negar eso. Pero sí, bueno, el viejito del servicio público a mí me gusta. Y lo aprendí a querer, lo aprendí a Porque hoy día, perdón, senador, porque hoy día las autoridades son muy criticadas públicamente. Hoy día cualquier persona, yo imagino que usted lo pasó muy mal con el episodio del avión, ¿se acuerda cuando tomó por el caso del COVID? Me imagino que mucha gente le dijo cosas. Hasta el día de hoy algunos escriben, porque de frente no lo dicen. Pero esa es la gente malintencionada que no logra entender. Pero vale la pena. O no lee. Pero déjame terminar porque me gusta ese episodio. Pero nadie se acuerda que a las 72 horas tuvo que salir el ministro de Salud de este país en una cadena que hacían todos los días diciendo que había sido un error, que se habían equivocado. Nadie lo dice. Entonces queda lo negativo. Estamos hablando del contexto del examen PCR. Porque yo cuando nunca he tenido el COVID, nunca. Y más encima fui voluntariamente a hacerme el examen. Y te digo más, que llego acá y sin tener idea que habían dicho que estaba contagiado. Y lo hicieron públicamente, pues no está penado por la ley. ¿Me entiendes? Entonces después uno empieza a pensar por qué. Y evidentemente fue un asunto político. Está bien, pero nadie lo dice. Una figura... E incluso, ya que estamos tocando el tema, de mi sector, sacando un provecho político, me hicieron un pedazo. Claro. Tal como ha pasado con la diputada Emilia Nullado, que un error, se equivocó en votar, que le hicieron un pedazo. Por eso le preguntaba, de la misma gente del sector. Entonces, a esta altura de la vida, digamos, con su experiencia, con su edad, ¿vale la pena estar en eso? Eso es lo que hay que analizar, si vale o no vale la pena. ¿Por qué? Porque creo que ¿sabe por qué valdría la pena? Porque me da, digamos, valga la redundancia, me da cierto dolor, cierta pena ver el desprestigio de la política. Y el prestigio, o la política va a volver a su prestigio cuando los políticos actuemos con honestidad, con transparencia y con la verdad. Y estas cosas que estamos comentando, de las zancadillas, de los golpes que serán entre los propios compañeros, le hacen mal a la política. Y yo creo que siempre he actuado con rectitud, con transparencia y con honestidad. Y esa creo que es la diferencia, y que me enorgullezco de eso por lo demás. A mí nadie me puede indicar con el dedo que me he enriquecido en la política, al revés. A propósito de compañeros, a propósito de estos temas, lo hemos escuchado durante la última semana, ya entrando a la elección municipal, apoyando en una frase radial al actual alcalde de Puerto Montt, que va a la reelección, Gerboy Paredes. Y uno hace memoria y meses atrás, años atrás, usted fue muy crítico de Gerboy Paredes en su forma de administrar el municipio de Puerto Montt. ¿Qué cambió? ¿Por qué pasa de ser un crítico a estar apoyándolo a la reelección? A ver, hay que poner las cosas en su contexto. Lo que usted me está diciendo ocurrió hace más o menos 6 años. Creo que se nos pasó la mano los dos, con las críticas destempladas de uno y otro lado. Y yo reconozco que fui demasiado violento en mis críticas. Fue demasiado duras mis palabras, de lo cual sí me arrepiento de haber sido tan duro en mis expresiones. ¿Qué ha cambiado? Que me he dado cuenta, en primer lugar, todo cambio o renovación que existe en cualquier estructura de mando en estas instituciones, como por ejemplo la institución municipal, evidentemente uno no puede desconocer lo que se ha hecho o lo que hizo su antecesor, porque a partir de eso usted tiene la posibilidad de seguir avanzando con otras ideas. Y creo que Gerboy Paredes lo ha hecho bien
muy bien en la parte social. Es indiscutible que ha hecho cambios que son muy positivos para llegar a los sectores más carenciados, en salud, en educación, una serie de cosas que yo se las reconozco y creo que puede ir mejorando mucho más. Así que por eso, y más encima, por el respeto que yo tengo a la militancia de tantos años en un partido, por supuesto, pertenece a mi partido y es mi obligación de apoyarlo. Esa es la militancia de un partido, de un militante de un partido. Por tanto, ¿se arrepiente, para quedar bien claro con el tema de las declaraciones? ¿Qué se arrepiente? Me arrepiento de la dureza de mis palabras. De eso me arrepiento. Porque yo recuerdo usted mismo, sí, en la elección anterior al municipio lo trataron de sepulturero. Así es. Elección que apoyaba, perdía. Por eso que le digo que creo que se nos pasó la mano a los dos en nuestro vocabulario. Y los años también de experiencia te hacen ir meditando que si quieres cambiar la política tienes también moderar un poquito tu vocabulario. Hace un par de semanas atrás, el diario El Yanquihue planteó en un reportaje la declaración de patrimonio de los dos candidatos, que son los únicos, que también esa es una situación bastante especial que tiene Puerto Montt, es de las pocas comunas, tal vez la única de la región de los lagos que tiene solamente a dos candidatos a la alcaldía, y hablaba del patrimonio del actual alcalde, que evidentemente está generado en los dos últimos periodos, con dineros efectivamente que son públicos, por eso la relevancia probablemente de mirar más el patrimonio del actual alcalde que de su contendor, que viene del mundo privado, que ha estado los dos últimos años en el mundo público. Y ahí se decía que él tiene 5 propiedades, que las ha comprado fundamentalmente los 3 últimos años de su gestión, y que una de ellas, al menos en Coquimbo, la adquirió al contado y en efectivo por 115 millones de pesos. ¿Cómo evalúa usted esa situación, dado los comentarios que ha generado a través de las redes sociales, en los mismos medios de comunicación, en las preguntas que mucha gente se hace? A ver, todos los que estamos en funciones públicas tenemos la obligación todos los años, en marzo de cada año, hacer nuestra declaración de intereses y patrimonio. Es público, puede ingresar a la página y ver el patrimonio que uno tiene un año, se ha aumentado, ha disminuido al año que sigue, etcétera, etcétera. Yo la verdad que no tengo por qué dudar de las palabras del alcalde Paredes cuando él ha dicho que los bienes que tiene son por créditos que ha pedido a los bancos. No tengo por qué dudarlo. Entonces, ahí están sus palabras, está su declaración, y no tengo por qué no creerle. ¿No cree que eso le puede afectar en la campaña a juicio suyo? Insisto, con la experiencia que usted tiene como político y también como representante del PS. Si hay gente ¿Se ve bien eso? Sí, a ver, depende cómo usted lo mire. Si gente malintencionada que crea otra cosa, da lo que él dice, evidentemente que puede perjudicarlo porque ese comentario puede irse agrandando. Lo que le conviene hacer a él y a todo su equipo, qué sé yo, es demostrar que no es así. O sea, ratificar las palabras que ha dicho el alcalde. Eso es lo ¿Usted ha comprado propiedades al contado y en efectivo? ¿Ha comprado propiedades al contado y en efectivo? No podría. No tengo los recursos para comprar propiedades efectivas. Yo tengo una sola propiedad. Tenía más antes. Tuve que venderla. Vender mi consulta, mi casa en Osorno, cuando estaba educando a mis hijas, porque no teníamos derecho a ningún crédito. Los que estábamos en las funciones públicas. Y la única Pero después de muchos años de alcalde, sí, de senador, me imagino que tiene capacidad crediticia en los bancos, digamos, como lo puede tener un alcalde como el que estamos observando. No crea. Pero por lo mismo, ¿eso no le llama la atención en este caso? No, porque los que somos parlamentarios no tenemos, por ejemplo, el Banco del Estado no nos da crédito. El Banco del Estado no tiene crédito hacia los parlamentarios. Pero voy a volver a su pregunta. Fíjate que la única propiedad que yo tengo es la casa donde actualmente vivo, que la adquirí el año 2002 y llevo pagado, creo que voy en la cuota 200, de 244, porque cuando llevaba la 40 me quedan 16, o sea, termino de pagar mi casa después de 20 años en julio del año 22. Me queda un año y medio más por pagar, 16 cuotas me quedan.
A raíz de esto mismo que usted que me estaba preguntando, tengo al detalle, por eso, y desgraciadamente no. Y la ando trayendo en mi maletín, ¿cómo ando trayendo en mi maletín también? Mi certificado de salario de sueldo. Porque también se hablan tantas cosas que no corresponden a la ¿Cuánto realidad. gana un senador hoy día en Chile? 5,3 millones. Eso es lo efectivo, eso es lo real. Es falso. De 20 millones, de 15, de 25, eso es falso. Eso es mentira. Y esas, de una vez por todas, las cosas deben de ponerse en su lugar. Termino con mi propiedad. Termino de pagarla porque tuve que renegociarla cuando iba en la cuota 44, porque el interés era muy alto y no me alcanzaba. La renegocié, estoy pagando una cuota bastante decente y que en 15, 16 meses más termino de pagar mi casa. Entonces, cuando se enjuicia así tan crudamente a los funcionarios públicos, qué sé yo, averigüen primero, porque enlodan a mucha gente. No solamente enlodan a la persona que quieren perjudicar, enlodan todo un grupo familiar. Y eso yo por lo menos lo cuido mucho. Entonces sí, yo no tengo ningún problema. Cuando quieran ahí tienen mis cuentas, lo que quieran, lo que quieran. Por eso le decía al comienzo, lo más bonito en la función pública es si uno se acuesta para el lado izquierdo o derecho, a merecer para el mismo lado, sin ningún remordimiento de conciencia. Y eso lo tengo clarísimo. Bueno, parte también de lo que es el ejercicio público es tener transparentado todos los patrimonios, por eso se hacen esas declaraciones y también en pos de la transparencia, en ese mismo reportaje del diario, aparecía el patrimonio del contrincante, en este caso de Rodrigo Wanreich, que tiene 3 propiedades en la zona de Ensenada, fundamentalmente parcelas, y un automóvil deportivo, más otro que dice él vendió justamente para la campaña. Eso es el patrimonio que aparecía más su casa que ha construido recientemente. Esos son los bienes que aparecían allí de ambos candidatos y claro, como el alcalde estaba en ejercicio en ese instante, llamaba la atención el tema de las 5 propiedades adquiridas en los últimos 3 años justamente de su actividad. Senador, finalmente, ya para ir cerrando el tema, ¿qué se le dice a la gente para este proceso del día 10 y 11 de abril? ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es el desafío también de su sector para estos 4 procesos? A ver, yo, si puedo dar un consejo, primero ir a sufragar. Muchos acostumbran a criticar demasiado, muy severamente, pero ni siquiera van a votar. Entonces, si uno quiere criticar, también, si uno quiere, exige derecho, también cumpla sus deberes. Y para mí el deber de ir a sufragar es un deber cívico, para mí es una obligación, en lo personal por lo más. En segundo lugar, creo que confiemos en nuestro país, pero hagamos los cambios que sean de verdad, no cambios cosméticos. Hagamos que el adulto mayor, cuando se llegue a la vejez, se tenga una vejez digna, con pensiones que de verdad le permitan tener una vejez con dignidad. Que la salud no sea un bien de consumo, que sea un derecho, que todos tengamos asegurado el tratamiento de las patologías. Si queremos una mejor hotelería, de mejores piezas en los hospitales, en las clínicas, bueno, seguro complementario a través del ISAPRE o a través del seguro, qué sé yo, y se pague aparte, pero por lo menos aseguremos. Y una educación de calidad, no solamente educación de calidad y salud de calidad para los que tengan recursos. Creo que esos son para mí fundamentales y es la oportunidad de sufragar, elegir a los constituyentes que realmente puedan hacer un cambio en el país. Gente que esté preparada, que pueda discutir y que tenga un pensamiento. Yo no quiero una constitución a mi gusto, no quiero una constitución que solamente vea el pensamiento de la gente, en este caso de izquierda. No, quiero una constitución donde todos nos sintamos orgullosos de que esa carta nos representa a todos los chilenos. Eso es lo que aspiro yo, por lo menos, de estas elecciones y de mi país. Bien, pues, senador, hasta una próxima oportunidad. Hacía bastante tiempo que no estábamos de manera presencial acá, lo habíamos hecho solamente de manera online y claro, más de un año yo creo que no estábamos acá en el estudio conversando fácilmente, claro, con el distanciamiento correspondiente y con la protección que recomienda el Ministerio de Salud. Nosotros le decimos gracias a ustedes también por la sintonía. Somos la televisión regional, esto es Vértice TV y estaba de invitado el senador Rabindranath Quinteros del Partido Socialista. Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile.
presentó La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora.